a nuestro amigo Henrik Carol Cosiva para pues comentar sobre origen y desarrollo de las religiones. El último día estábamos platicando sobre la última tentación de Cristo y también tenías ganas de platicarnos sobre la pasión de Cristo. Bien, precisamente decidimos Martín y yo incluir en este programa aquellas reflexiones nuestras sobre estas dos películas a causa de que estas dos obras del arte cinematográfico, suelen confundirse con lo que es el mensaje bíblico. Es decir, la verdad, no es una desviación temática. La razón última, nuestro objetivo en este programa, es compartir con ustedes, amigos, una visión histórica, diacrónica, de los orígenes del pensamiento religioso y su posterior desarrollo, y un tema que vamos a profundizar en su momento será el cristianismo, pero puesto que aquellas dos películas ahora han sonado mucho, las dos están en el mismo momento en la pantalla grande en México en estas mismas fechas, las dos películas retoman un tema muy polémico. Por lo tanto, hemos llegado a la conclusión que será bueno incluirlo en una especie de especial de la Semana Santa. Exacto. Entonces, hoy es la segunda parte de este especial, el programa especial, la edición especial de la Semana Santa. En la primera parte hemos hablado de manera amplia de la película La Última Tentación de Cristo. ¿Se acuerdan ustedes que hemos escuchado la música en el fondo? Durante todo el programa estaba la música de la película. ¿Sí la tenemos ahorita puesta? Sí, está mondeando. De todos modos, mira, vamos a hacer esto. Póntelos y déjatelos puestos. Al revés. Eso mero. Póntelos y vamos a hacerle así para que vayas oyendo. ¿Está bien? Sí, muy bien. ¿No te sacas de onda? No. Bien. Sí, bien, amigos, entonces en este momento me pusieron unas cosas en las orejas. ¿Cómo se llama lo que me pusiste? Los audífonos. Los audífonos, ándale. Me pusieron los audífonos y yo en este momento escucho lo mismo que ustedes, o sea, la música de La Última Tentación de Cristo. Mi idea es hacer un análisis de las dos películas y luego compararlas y llegar a una serie de conclusiones porque las dos crean un fenómeno. Es decir, por qué hay que verlas y qué es lo que ofrece cada una de ellas y llegar a una conclusión de qué son y de no qué son estas películas. Miren, antes que nada, quiero hacer otra vez un comentario general que nos ubique en el contexto de lo que yo quiero decir. Cuando la vez pasada hablaba mucho de La Última Tentación de Cristo, he repetido varias veces que es una película. Esta película es una obra del arte cinematográfico. La Última Tentación, tanto La Última Tentación como La Pasión son películas. Ahora, el cine puede o no ser el arte. En el caso de La Última Tentación y en el caso de La Pasión, se trata de dos películas que intentan ser el arte cinematográfico y es bastante importante dejar bien claro qué quiere decir, en términos generales, la palabra arte. El arte, incluyendo el cine, el arte cinematográfico, es un lenguaje de comunicación visual. En este lenguaje se maneja un código de signos que son simbólicos, es decir, el lenguaje del arte es simbólico, es metafórico. Es decir, siendo un lenguaje,
el arte tiene su sintaxis, su gramática, su vocabulario, y todo eso sirve para comunicar ideas. Pero la esencia de todo eso es que el código del arte es un código de signos metafóricos, abstractos, muy a menudo hasta que esotéricos, en el sentido de que muy pocas veces lo que se ve equivale a lo que significa. Es decir, la esencia del arte radica en el hecho de que nos comunica mensajes de una manera indirecta, metafórica, simbólica. ¿Por qué lo digo? Porque las dos películas hacen eso, pero de manera distinta. Mel Gibson presentó una versión muy personal, muy individual suya, sobre las 12 últimas horas de la vida de Yeshua de Nazareno. Ahorita voy a hablar más ampliamente de eso. Él quiso expresar lo que él siente. En la última tentación de Cristo, he dicho eso varias veces la vez pasada, el personaje de Cristo, o sea, toda la historia bíblica, es en realidad un pretexto para expresar las ideas de índole mucho más trascendental. Recuerdo que la esencia de lo que dije la vez pasada es que el tema central, el mensaje, el real significado de la película no tiene nada que ver con Cristo, sino con lo mismo que escribió Dostoyevsky en Crimen y Castigo, es decir, la dualidad del alma del hombre. Les recuerdo de que Martin Scorsese hace la película apegándose estrictamente a la letra del libro original, el libro original de Nikos Kazantzakis, obra titulada igual La Última Tentación de... Bueno, el libro se llama La Última Tentación, la película se llama La Última Tentación de Cristo, pero el mensaje de las dos obras, la obra de la literatura y la obra cinematográfica, el significado es el mismo. ¿Y cuál es? La eterna lucha entre polos opuestos de lo que es la personalidad humana. La eterna lucha entre la carne y el espíritu, que de alguna manera más o menos acertada se puede interpretar en términos del bien y del mal, pero esta dicotomía entre carne y espíritu no es solamente el bien y el mal, sino es una especie de la dicotomía global que incluye los elementos de todo lo que es lo opuesto, lo bueno y lo malo, lo feo y lo sublime, lo elevado y lo bajo, lo del cielo y lo del infierno. Entonces hemos llegado a la conclusión que La Última Tentación de Cristo es una película en la cual, en tanto que obra del arte, maneja unas imágenes para expresar un mensaje, y el mensaje va más allá de las imágenes. Eso es la esencia. El mensaje de la película va más allá de lo que se ve en la película. En la película se ve, el 70% de la película es la vida de Cristo tal cual como lo narra la Biblia, y luego desde cuando él grita: Padre, ¿por qué me has abandonado?, aparece el angelito, que no es el angelito sino el mismísimo Satanás, que le manipula a Cristo. Conocemos la historia. Él se casa con Magdalena, tiene la familia, se acuesta con otras mujeres, es decir, hace lo que uno que otro hombre hace. Tiene una vida normal, luego se enfrenta con su responsabilidad y finalmente retorna la situación a su cauce bíblica, es decir, todo queda consumado, o sea, termina así como debe terminar según la Biblia, es decir, es lo que se ve.
y lo que significa es el mensaje que va mucho más allá. Es decir, es una obra del arte que hace lo que dije, maneja un mensaje mediante un código simbólico, utilizando ciertas imágenes para expresar ciertas ideas. ¿Por qué la película y por lo tanto el libro acuden al personaje de Jesucristo? Porque es un ícono, es un símbolo que comprende de alguna manera todo el mundo. Miren, la cultura occidental, es decir, la cultura predominante hoy en el mundo, la cultura aquella de la ciencia, de la tecnología, de la democracia, de los derechos humanos, la cultura occidental que es la que hoy de alguna manera ha conquistado el planeta entero, esta cultura occidental tiene tres bases, tiene tres pilares. Estos pilares son Grecia, Roma y la tradición judeo-cristiana. Grecia es el pilar intelectual de la cultura occidental. Lo filosófico, lo intelectual, lo artístico, la estética, este es el pilar griego. El pilar romano son las instituciones del mundo occidental, la herencia de su derecho, la administración y todo eso. Y el tercer pilar de la cultura occidental es la tradición judeo-cristiana, es decir, todo lo que de alguna manera se relaciona con los valores. Y en este juego de valores, en este juego judeo-cristiano, siendo el cristianismo a partir de Constantino la religión oficial del Imperio Romano, hay que tener bien presente que si la religión cristiana es universal, hoy se lo debe al Imperio Romano, porque es el Imperio Romano que expandió el cristianismo a lo largo y a lo ancho de sus fronteras políticas. Si Cristo es considerado Mesías por tantos millones de humanos hoy, eso Cristo lo debe al Imperio Romano. Ojo, los romanos lo crucificaron, aunque Pontius Pilatus se lavó las manos y dijo, me lavo las manos de la sangre de este hombre. Al fin y al cabo, los que crucifican a Yeshua de Nazareno son soldados romanos. El poder imperial de Roma lo aprobó. Son los tiempos cuando el emperador es Tiberio, el emperador Tiberio está en el poder en este momento, pero 3 siglos después de Tiberio, otro emperador, Constantino, convierte la religión cristiana en la religión oficial del imperio. Y gracias al Imperio Romano, el cristianismo se volvió lo que hoy es la religión mundial, universal. Eso hay que tener bien presente. De tal manera que concluimos que La Última Tentación es una obra del arte en la cual hay un mensaje que va más allá de lo que se ve como corresponde a una buena obra del arte. El mensaje de esta película es prácticamente el mismo que está, por ejemplo, en toda la obra de la literatura de Fyodor Dostoyevsky. El Crimen y Castigo es el mismo discurso, la dualidad del alma del hombre. Bien, ya sabemos entonces por qué hay que ver esta película, porque tiene un mensaje profundo, trascendental, y tiene una insólita, espléndida reconstrucción de los aspectos de la realidad ideológica, social e intelectual de Palestina, o sea, Judea, en los aquellos tiempos del dominio romano. Hay que saber que en estos tiempos, Judea es una es una provincia romana muy inestable, constantemente se dan levantamientos antiromanos, cada rato aparece uno que dice que es Mesías. También hay que saber que los romanos crucificaron a muchos que decían que son Mesías.
son los tiempos cuando había una enorme cantidad de profetas que andaban por aquí, por allá, predicando la venida del Hijo de Dios. Uno de ellos, el único que resultó ser trascendente, es Yeshua de Nazareno. Bien, la película de Mel Gibson es otra película que hay que ver, pero por las razones distintas. Bien, la película tiene muchos aciertos. En primer lugar, un enorme acierto de la película, La Pasión de Cristo, de Mel Gibson, es el lenguaje, y concretamente los idiomas. Jesús habla el idioma que realmente hablaba, que es el arameo. Los rollos de Qumran, los textos del Mar Muerto, están escritos en arameo. Era el idioma que él usaba. Los soldados romanos hablan latín vulgar. ¿Y se entendían? Los fariseos, que son los sacerdotes del templo, el templo de Salomón en Jerusalén, siendo Judea conquistada por los romanos, no les quedaba de otra que aprender el latín. Si se ve en la película que los fariseos y mucha gente de allá entiende el latín. Pero el gran acierto de la película es esta: la gente habla idiomas reales de la época. Es importante. Seguramente, miren, a lo mejor vieron la fabulosa película de Polanski, El pianista. Polanski, como un cineasta polaco, filmó Pianista en Varsovia. La película preciosa, pero algo que a mí me chocó como polaco es que todo pasa en Polonia y no hablan polaco. ¿Se acuerdan? Una película realmente estupenda, salvo este pequeño, entre comillas, detalle, porque no lograron darle el toque de autenticidad. Roman Polanski cometió este error que no comete Mel Gibson. En la película de Mel Gibson, los participantes de la historia hablan sus idiomas. Bien, otro gran acierto de la película, un segundo. Sí, son grandes aciertos. Otro gran acierto de la película es que Mel Gibson intentó y lo logró presentar con cruda realidad los hechos como probablemente se dieron. Y no me refiero en términos de las palabras exactas de Pontius Pilatus o las palabras exactas de lo que decía Yeshua de Nazareno, sino me refiero al contexto general de cómo trataba el imperio a los que se oponían en contra de su política del dominio mundial. Roma tenía una misión. La misión era gobernar el mundo. La impecable máquina de guerra del Imperio Romano, del Estado Romano, siempre estaba allá presente para resguardar esta misión de Roma, la misión de gobernar el mundo. Ahora, Yeshua fue declarado inocente por la ley romana, pero en la película se presenta muy bien este hecho genial de los romanos, de que ellos respetaban el marco legal tradicional local de los pueblos sometidos, respetaban su propia religión, es decir, la romanización no fue forzosa, no fue forzada, se daba mediante otros caminos, y por eso, aunque en luz de la ley romana Yeshua de Nazareno fue encontrado inocente, en luz de la ley de los fariseos, guardianes del templo, en luz de la ley tradicional del pueblo hebreo, pues quedó así como quedó. Lo que quiso expresar Mel Gibson fue la cruda brutalidad del hecho, y lo logró. Yo considero, y esta es mi opinión privada, que esta tremenda acumulación de las escenas de tanta violencia, brutalidad y sangre, estas decenas de litros de sangre que fueron echadas a las escenas,
son 100 minutos de las escenas de la brutalidad bastante sangrienta. Yo pienso que no es algo que le resta importancia a la película, sino lo considero como un acierto. Es decir, aunque, como lo dijo atinadamente Ernesto de la Peña, los libros sagrados, los 4 evangelios, no narran tanta brutalidad, nosotros sabemos por las propias fuentes escritas romanas, sabemos cómo era la realidad tal cual. Es decir, los romanos todo registraban, todo escribían, tenían un amor por una historia seca, no mitologizada. Entonces, ninguna cultura de la antigüedad es conocida tan a fondo como la cultura romana. Muy clásicos, ¿no? Exacto, ni Egipto, ni Grecia, ni ninguna de las grandes culturas de Mesopotamia conocemos tan bien al último, hasta último del detalle de la vida cotidiana como es el caso de Roma, porque ellos todo registraban. Conocemos casi la fecha exacta de la crucifixión, según la apuntó Flavio Josefo en su diario, 7 de abril 33 de la nueva era. Bien, esta acumulación de sangre de las escenas violentas considero yo como un gran acierto. Acierto en términos del apego de la película a lo que era de facto la realidad de estos tiempos. Si a nosotros se nos hace chocante, entonces ni modo, porque así estaba la cosa en aquellos momentos, en aquella parte del mundo. Si nosotros lo percibimos como una sobredosis y exageración de la violencia y la brutalidad, es porque nuestra vida cotidiana, nuestra civilización, nuestra cultura nos de alguna manera alejó de toda esta sangre y carne desmembrada que era tan cotidiano en casi la totalidad de la historia del hombre. Es decir, lo vemos chocante porque nuestra cultura, nuestro contexto cultural de la cultura occidental del siglo XXI nos aleja de este tipo de convivencias brutales. Pero quiero que sepan que la brutalidad que vimos en la película se queda absolutamente corta con muchos momentos que han pasado en la historia: la destrucción de Susa y Persépolis por Alejandro Magno, la toma de Judea por Salmanásar III, la destrucción de Babilonia por Sanagerib, la destrucción de Constantinopla por los turcos otomanos o la toma de Constantinopla por los cruzados de la Cuarta Cruzada. Podría mencionar miles, o las penetraciones de los hunos o Genghis Khan con Atila. La conquista de lo prehispánico. Sí. En fin, ándale. La historia está plagada de hechos infinitamente más violentos, brutales y sangrientos que aquel elemento que vimos en la película. Mel Gibson intentó y logró expresar con el lujo del detalle cinematográfico, con una perfecta cuestión técnica de manejo de cámara, la cámara lenta, las tomas en cámara lenta, todo eso le permitió crear una atmósfera auténtica de aquellos tiempos. Perfecto. Ahora, otra... ¿sí se pueden hacer los cortes? Adelante, sí. Seguimos. Bien. De una vez nos vamos de corridito. Ahora, otro acierto que yo considero probablemente el acierto más importante de la película y es una cosa que Mel Gibson dejó desde el principio bien claro, es que la película no es el Evangelio. Y aquí hay un asunto de extrema importancia. Esta película es una versión personal, subjetiva, individual de Mel Gibson.
no es una película que intenta sustituir a la lectura del Nuevo Testamento, es decir, no es una versión visual del Nuevo Testamento. Perdón, Mel Gibson lo dejó bien claro, es decir, él lo dice que es una versión mía de los hechos. Y para que quede bien claro que es la versión suya, ha introdujo en la película una serie de elementos que no tienen absolutamente nada que ver ni con la tradición bíblica, ni con textos apócrifos, es decir, hay una serie de elementos que es pura creación, que son frutos de la creatividad misma de Mel Gibson. Por ejemplo, el personaje de Claudia, el personaje que es la compañera de Pontius Pilatus. Este personaje es una invención por completo de Mel Gibson. Le descarga una parte importante de peso de la responsabilidad a Poncio Pilato, hablando en español, y es una añadidura completamente personal de Mel Gibson. Otra añadidura, otro aspecto que él la inventa y que la verdad lo hizo muy bien, mi respeto, es la constante presencia del mismo Satanás, o sea, la bestia, el príncipe de las tinieblas. Ahí está todo el tiempo. Su actuación desde el personaje es realmente insólito. El toque, que es una persona de sexo indefinido, un andrógeno, ¿así se dice? Ajá, que es un personaje cuyo sexo no está definido, su penetrante mirada, la verdad es un toque como un recurso cinematográfico particularmente bien logrado. Y la escena cuando el príncipe de las tinieblas, el mismo Satanás, aparece con Anticristo cargando un bebé y el bebé voltea, es una de las escenas mejor logradas de la película. La verdad, mi respeto. Como película, como un mensaje visual, está muy bien logrado. Entonces tenemos unos elementos que él inventa por completo, como el personaje de Claudia, o como aquel aspecto de Satanás que está allá presente todo el tiempo. Qué extraordinario eso, de verdad. La verdad, mi respeto. Ahora, además, ¿cómo es andrógeno? Esto sí funciona o aplica igual. Al menos a mí me impacta una imagen donde se ve Jesucristo en los olivos. Ah, sí. Y está ahí este ente andrógeno, sensual, como seductor. Exacto. Y aplica igual para un hombre que para una mujer por el tipo de lo bien logrado del personaje. Hay un momento cuando al principio de la película, en la escena de oración en el huerto, cuando Cristo ora y se dirige al Dios Todopoderoso, dice Padre, y luego él, el Satanás, se inclina, mira al cielo y dice: ¿y quién es tu Padre? Es una de las escenas de veras mejor logradas del impacto visual y de las palabras. ¿Y quién es tu Padre? Es decir, pone en tela de juicio su papel como Mesías. Dice: ¿a poco eres Mesías y a poco el Dios Todopoderoso es tu Padre? El significado de esta frase corta, ¿y quién es tu Padre?, tiene un profundo mensaje en términos de que él, la fuerza maligna, niega el papel de Jesucristo, de Jesús como Mesías. Porque es un símbolo, él no está ahí. Es la batalla que tiene Jesucristo en el interior. Porque cuando aplasta la serpiente, cómo se levanta con una cara de determinación absoluta. La película como película está excelentemente bien lograda. Luego, otros elementos. Hay una serie de elementos en la película
que no tienen nada que ver con la versión bíblica, canónica de los hechos, y que Mel Gibson retoma de los textos apócrifos. Es decir, la película no se clava en la relación de Cristo con Magdalena, pero sabemos por una serie de textos apócrifos de que existe una larga serie de pistas y sospechas en cuanto a una relación bastante especial, cercana, entre ellos dos, pero hay otra toma de elementos que no están en la Biblia. Miren, la película expone tanta sangre y hay una escena culminante de toda esta sangre cuando después de flagelarle a Cristo hasta casi su muerte, cuando le flagean y cuando luego retiran el cuerpo y aparecen la Virgen María, las dos Marías, la Virgen María y la María Magdalena, y con unas telas blancas que la tal Claudia les dejó, empiezan a limpiar la sangre de Cristo del piso. Esta escena es particularmente impactante visualmente porque quien leyó la Biblia sabe que nada de eso hay en la Biblia. Ni siquiera en los textos que son evangelios no canónicos, apócrifos, no existe esta apoteosis de la sangre de Cristo, esta exaltación de la sangre, porque eso Mel Gibson sacó de una corriente medieval. Durante el medievo y concretamente en la Edad Media temprana había una corriente de apoteosis de la sangre de Cristo, que luego esta corriente medieval temprana fue plasmada en el siglo XIX en una obra escrita por una mujer que fue estigmatizada, es decir, como a San Francisco de Asís, a esta mujer le, decía ella, aparecieron las estigmas. Ella se llamaba Anne-Catherine Emmerich. Anne-Catherine Emmerich vivió en el siglo XIX y escribió una obra que se llama La dolorosa pasión de nuestro Señor Jesucristo. Es un texto que está completamente rechazado por la Iglesia como un texto canónico, ni siquiera conocido como apócrifo. Es un texto del siglo XIX, pero Mel Gibson conoce este texto. Y esta escena de que las dos Marías limpian el piso de la sangre de Cristo es el préstamo de un elemento de esta obra del siglo XIX. La autora, Anne-Catherine Emmerich, fue estigmatizada. Ella, como San Francisco, buscó tanta cercanía a Cristo que recibió las mismas heridas, según la tradición, según se cuenta. Bien, de tal manera que la película tiene una serie de aciertos, es increíblemente impactante en su parte visual, pero, y aquí viene el pero, la noción del arte como lenguaje de comunicación visual con un código simbólico, es decir, la finura artística, a esta película le falta. De hecho, no lo tiene. La pasión de Cristo presenta un mensaje que es un mensaje bien conocido desde 2000 años. Es decir, hay que reconocer que Mel Gibson no intentaba mediante el hilo negro. Exactamente. Él no, la película La Pasión de Cristo de Mel Gibson sigue un fin completamente distinto que La Última Tentación de Cristo. La
Pasión de Cristo de Mel Gibson es una película muy personal de él. Es una persona, Mel Gibson, es una persona ortodoxamente creyente. Es un hombre que incluso rechaza varias de las decisiones tomadas en el segundo concilio del Vaticano II. Les recuerdo, amigos, de que el Vaticano II, el segundo concilio del Vaticano, tomó la decisión de la realización en la misa en los idiomas nacionales. Mel Gibson rechaza eso, dice que la misa debe ser llevada a cabo en latín. Hay muchos elementos de la modernidad en el seno de la Iglesia que él rechaza, que él dice que no, que es el libertinaje. Es extremista. Él es una persona extremadamente creyente, ortodoxamente creyente, y tuvo todo su santo derecho de hacer una película en extremo personal. Esta película no es nada más una película hecha por Mel Gibson, es una película de Mel Gibson. Ella expresa lo más profundo que él siente, y tiene todo el derecho. Y tiene algo que nosotros no tenemos. A lo mejor ustedes sí, pero yo no. Yo no tengo los 35 millones de dólares que él invirtió en hacerla. Él invierte 35 millones de dólares y bueno, ganó mucho porque la película ya recaudó, hasta hace una semana, ya recaudó más de 300 millones de dólares. La película ya recaudó más de 300 millones de dólares. Él invierte en su realización 35 millones de dólares, pero qué bien que lo pudo hacer. Yo le felicito. Hizo una película visualmente impactante y dijo: yo, Mel Gibson, así veo las últimas 12 horas de la vida de la persona que yo, Mel Gibson, considero Mesías. O sea, el enviado, el ungido. Es completamente respetable y hay que respetar, respetable y rescatable. Y hasta aquí. La película no tiene, porque no lo buscó, ningún mensaje metafórico, ningún mensaje simbólico. En la película no hay nada que no esté en cuanto a mensaje en la Biblia. Toda la película es la introducción para la última escena. Toda la película es una introducción para la última escena. La última escena, que es la resurrección. Es decir, todo el chiste de esta película es un grito de Mel Gibson que dice: Yeshua de Nazareno es el Mesías, resucitó de los muertos, es el auténtico, verdadero mensajero de Dios. Toda la película es una presentación introductiva a la última escena, que es cuando Él resucita. La esencia de la película está en la última página, en la última escena. Y la última escena es la esencia de la Biblia. La esencia de la Biblia es: Jesucristo era Cristo. Christus en griego, es decir, el Salvador. En resumen, la película hay que ver como película. Su mensaje es un mensaje que conocemos bastante bien. Es el mensaje de El Salvador, el mensaje de Cristo. Esta película busca reforzar la fe en los que la ven. La última tentación de Cristo es una película que no tiene nada que ver con la fe, ni siquiera con Jesucristo. Es una obra del arte en el cual los elementos que se ven sirven para expresar un mensaje que va mucho más allá de lo que se ve. En resumen, la última tentación de Cristo tiene un mensaje trascendental. La pasión de Cristo tiene un mensaje que, aunque conocido desde 2000 años, es trascendental solamente para los cristianos. Es decir, la pasión de Cristo es una persona
La Pasión de Cristo es una película que presenta un mensaje que es trascendental solamente para los que son cristianos creyentes. Mientras que la última tentación de Cristo maneja un mensaje que va a la profundidad del alma de todos los seres humanos independientemente de su religión. Esta lucha interna, la lucha que nunca termina, este campo de batalla que somos nosotros, día tras día, año tras año, esta batalla entre el espíritu y la carne. Este es el mensaje que está dirigido, que compete a todos los seres humanos y en todos los tiempos. A mí me gustaría, la verdad, conocer la opinión, por ejemplo, de un budista creyente o de un musulmán creyente o no sé, o de un esquimal que anda en sus rollos o de un aborigen de Australia. ¿Qué opina de esta película? Me refiero a La Pasión de Cristo de Mel Gibson. En resumidas cuentas, las dos me gustaron, las dos vi, La Pasión vi 2 veces y La Última Tentación algunas 7 u 8. Hay escenas que para poder apreciarlas y entenderlas a fondo hay que rever la película, como tú lo sabes mejor, Martín, con Matrix. Hay cosas que se escapan de la primera vez cuando se la ve. Siempre. Al fin, si ustedes quienes me escuchan no las vieron, véanlas. Pero acuerden, las dos películas siguen fines completamente diferentes. Mel Gibson se autorestringe a un mensaje solamente bíblico. Y Martin Scorsese, en base del libro, trata de lanzar un mensaje sobre lo más profundo del alma humano. Bien. Antes de irnos, quiero hacer una invitación.